Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio San Juan, capítulo número 20, y el título del sermón se va a llamar La resurrección del Señor Jesucristo, la piedra angular de la iglesia. Bueno, vamos a empezar. Con la ayuda de nuestro Padre, a ver si podemos terminar lo que más podamos de todo este capítulo. Capítulo número 20. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Voy a ir explicando de a poco, a lo que pueda, de acuerdo al tiempo que voy teniendo. Si no, ustedes saben, iré adelantando. El primer día de la semana, ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué estamos en el día de hoy, o sea, acá nosotros? ¿Por qué no estamos otro día? Aunque nosotros creemos que todos los días son del Señor. No es que solamente este día, nosotros creemos que guardamos el día del Señor todos los días, pero ¿por qué el domingo, el primer día? Si ustedes ven, a mí no me da tiempo ya a 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, ir a Apocalipsis y otros textos más, donde ellos vean que estaban el primer día de la semana, o sea, el día domingo, que empezaba, pues yo tenía el sábado, el domingo empezaba el primer día para ellos. Entonces, ¿por qué el primer día de la semana? Fíjese que estaba ahí. Esto significa, yo lo hablé una vez cuando hablé de la nueva creación en Cristo Jesús, que cuando Cristo resucitó o es levantado. Resucitado, ustedes saben, la palabra en el griego significa puesto de pie o levantado, ahí. Pero cuando Él fue levantado o fue resucitado, con su resurrección el Señor Jesucristo puso fin a la vieja creación. Y él en 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva creación en Él. Entonces Él inaugura, podríamos decir, una nueva creación, una nueva era en el nuevo pacto, ¿no? Eso es, por eso es importante entender que Cristo cae de la tierra como grano, muere y se levanta para dar fruto. Entonces es importante entender eso, empieza una nueva creación en Cristo, lo que están en Cristo Jesús, ¿no? Eso es importante. Ellos se reunían ese día. No voy a hablar mucho más de eso, creo que con eso va a estar más que suficiente. Quiero explicar algo. Nosotros cuando hablamos de la cruz de Cristo, por supuesto le damos mucho énfasis a la cruz de Cristo, a la sangre de Cristo, pero amados, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería, podríamos... ¿Ustedes por qué están acá? ¿Por qué tienen esa fe? ¿Por qué tienen esa esperanza? ¿En qué han creído ustedes? ¿En qué? En que la tumba está vacía. Encima nadie puede con certeza decir dónde está. Ahora vamos a hablar un poco de eso, de lo que Pablo dice en Corintios, pero antes voy a ir a Romanos 4:22 al 25 para aquellos que no entienden mucho sobre esto. Dice así: por lo cual también su fe le fue, por supuesto hablando de Abraham, ¿no? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto a lo que creemos en que le levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte entonces del Señor Jesucristo es importante, amado, pero fíjese lo que dice el texto en el número 25, Romanos 4:25, resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, amado, sigan con sus vidas nada más, que no, el Padre no se hubiera complacido. Pero como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros pues tenemos una esperanza que así como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros también vamos a ser. Por supuesto, ahora somos levantados en el sentido espiritual, cuando creemos. Ahora, ¿qué relación podríamos tener, podríamos decir que hay entre la resurrección de Cristo y qué implicación podría tener con nuestra justificación? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo por nuestra justificación? Si siempre hablamos, por supuesto, de la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, nos emocionamos por lo que ha hecho.
pero a veces mucho no se habla, aunque decimos, sí, Cristo resucitó, pero no entendemos mucho qué implicación tiene y aplicación para nuestras vidas eso, no sabemos. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, aunque ya lo hablamos en la serie de Romanos, creo que este año fue el otro, no me acuerdo. ¿Qué es esto? Bueno, la resurrección de Cristo, amado, en nosotros, eso nos impulsa, nos mueve, fortalece nuestra fe. No solo con nosotros creemos, porque nadie va a creer en alguien que sigue muerto, que está ahí. Ustedes van a buscar a Mahoma o a Buda, alguno de esos, y ellos siguen estando en sus lugares. Están ahí, o cualquiera que usted haya muerto, ustedes van y están ahí, sus huesos están ahí, en un nicho. Pero Cristo no, Cristo fue levantado de los muertos, entonces eso impulsa nuestra fe a creer desde el principio hasta el final, por fe, y seguimos por fe. ¿eh? Entonces la resurrección nos lleva a nosotros a confiar más en que el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. Y así como fue levantado, nosotros también vamos a ser levantados. Tenemos algo que asirnos, tenemos algo que aferrarnos. No estamos creyendo en alguien que está todavía ahí como en otros lados que creen que está así y se ponen a rezarlo porque él está colgado todavía ahí. No sé si han visto. Yo me crecí 20 años ahí. Él no está más ahí como están rezando mucho. Él está sentado ahora reinando a la diestra de su Padre. Entonces es importante entender la resurrección de Cristo. Incluso cuando creemos, amados, estoy hablando un poco para que puedan entender la resurrección, qué implicación tiene con nosotros nuestra justificación y en nuestras vidas. ¿Qué es esto? Bueno, en Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón, y escuche, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Escritura dice que debemos creer. Dice, yo creí en Cristo. La Escritura dice que debes creer y de corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y entonces serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Un texto muy conocido, ¿no? No es solamente una simple oración así nada más y ya está, no. Entonces, ¿qué significa? Nosotros al creer, nosotros creemos que Él es el Mesías, que Él fue el que vino, que cumplió las estipulaciones de la ley, que mandaba una vida de obediencia, una vida santa. También la paga del pecado es la muerte, que estuvimos viendo el domingo pasado. Entonces creemos que es eso, que Él fue el que ha pagado, como vimos el domingo pasado, que ha saldado la deuda, que somos libres. ¿Por qué? Porque si Él se ha levantado, amado, el justo, que fue ahora, cuando decimos fue justificado, no es que necesitaba ser justificado, que fue declarado inocente. Dios lo levanta mostrando que Él era inocente. Si Él hubiera sido culpable, hubiera quedado en la tumba, no se hubiera levantado. Pero Él fue declarado inocente. Él destruyó el imperio de la muerte, Él destruyó el imperio del pecado, Él destruyó el imperio de Satanás. Aunque todavía todas esas cosas están activas, hasta cuando venga el Señor ha vencido. Entonces nosotros también confiamos en que algún día podremos decir, oh, ¿dónde está tu aguijón? La muerte. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido y sabemos que aunque nosotros moramos y vayamos, tenemos que nuestro Redentor nos va a levantar de ahí. No tenemos una esperanza como la del mundo. Me saldrá bien este trabajo, ¿cómo irá para allá? Nosotros tenemos una esperanza incorruptible, una esperanza venidera en Cristo Jesús. Es importante entender esto de la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestra culpa ha sido quitada, Cristo la pagó. Entonces eso es importante de entender de la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Bueno, si no entienden, el Padre aceptó ese sacrificio, se agradó en ese sacrificio de Cristo y por consiguiente lo levanta de los muertos, declarando que Él ha sido inocente. Entonces, nosotros fuimos justificados. A él ser justificado, declarado inocente, etc., nosotros también. A mí no me da tiempo de ir ahora, me faltaría tiempo, pero lo voy a decir, lo voy a dejar para ustedes. Quizás después yo lo busque un poco más, pero yo lo veo un poco. Dice, creo que es Romanos 6, muerto al pecado. Porque si somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que sirvamos más al pecado. Y bueno, sigue hablando. La muerte con Cristo, cuando hablamos nosotros, es importante, nosotros morimos, pero si Cristo fue levantado de los muertos, dice, bueno, ¿cuántas resurrecciones hay? Nosotros, aunque usted no lo crea, hay otra gente que cree en 3 resurrecciones, otros creen 4, nosotros creemos 2. ¿Qué resurrecciones? Bueno, una cuando nosotros creemos, somos levantados de los muertos. Nosotros nacemos muertos en delito y pecado, amado. Cuando nosotros creemos en Cristo, el Señor nos declara, justo ya somos regenerados, el Señor nos levanta y somos levantados de un estado espiritual, podríamos decir. Tenemos vida, eso es, en el sentido. Y esperamos después ahora, podríamos decir, la glorificación de nuestro cuerpo. Eso, si morimos, nosotros, los que mueren en Cristo, morir en Cristo significa esperando en Cristo, esperamos una resurrección segunda. ¿Cuál es? Bueno, la de nuestro cuerpo. Entonces tenemos 2 resurrecciones. Una, la del cuerpo, la del espíritu, que tenemos vida espiritual, estamos alejados de Dios. Y la segunda, que esperamos en la segunda venida de Cristo, si morimos en nuestro cuerpo. Entonces es importante entender esto de la resurrección del Señor Jesucristo, que el Padre al justo, o aquel que era justo, le imputa nuestros pecados y Él nos imputa su justificación. Amado, si Cristo no vive, nosotros nos vivimos. Él nos da vida, nos imparte vida porque Él vive. Y porque Él vive, como dice el himno, nosotros vivimos también. Si no, vayan y coman, como voy a leer dentro de un rato, y sigan con sus vidas, porque no tienen nada de que asirse. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces es importante, es eso. La cruz de Cristo es muy importante para nosotros, y su sangre derramada por nuestros pecados. Pero si Él pagó por nuestro pecado, ya está, murió. ¿Y? Ya está. Pero si no se levantó, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos vida, murió nada más. Pero, ¿se puede entender? Sí. Entonces, tenemos vida, ¿por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre la cruz. Cristo murió por nuestro pecado, pero el Padre lo levanta. Espero que se haya podido entender porque le dediqué bastante tiempo a esa parte de la resurrección de Cristo. Voy a hablar un poco de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo... capaz que haga del versículo 14, vamos a mirar, para poder entender. Ahora sigo con el estudio expositivo, pero es importante entender, establecer. Si no entienden lo demás, por lo menos puedan entender esto, qué implicación tiene con ustedes, por qué deben creer en Cristo, o sea, la resurrección. Versículo 14, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 14, la resurrección de los muertos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estás en vuestros pecados. ¿Entienden la implicación? Si Cristo no resucitó, quiere decir que ustedes y yo seguimos en nuestros pecados, hemos creído en vano. Estoy predicando en vano acá, ustedes me están escuchando en vano, porque no hay nada de que Cristo sigue muerto. Ahora si Cristo fue levantado, como dice la palabra, que es veraz, que es verdadera, quiere decir, nosotros tenemos algo de que aferrarnos, porque Cristo se levantó, y entonces, o el Padre lo levantó, no me da tiempo de explicar, tanto el Padre lo levanta al Hijo, como el Hijo se levanta porque Él la da y tiene vida propia para darla, y Él mismo, levantarse, y el Espíritu Santo dice que opera en Él y lo levanta. Entonces los tres trabajando en todo siempre. Romanos 8, 33, 34, escuche esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
Hasta ahí viene bien. Cristo murió. Y fíjese esto, más aún que murió, sino que Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. No solo murió, sino dice que más todavía aún. Cristo resucitó, más todavía ahora. Aparte de resucitar, Él está sentado y está intercediendo todavía. Entonces es importante entender esto de la resurrección y qué implicación tiene en nuestra vida. No es que Cristo resucitó y se salvó solo, ya está. Y ahora sálvese quien pueda ahora. No es así. Si Cristo resucitó, ya has creído que hemos muerto en la cruz y has puesto, podés gozar ya un poco de esa gloria venidera. ¿Dónde? En tu espíritu. ¿Has pasado eso en tu vida? Efesios 2:1 dice que nosotros, dice, y Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos como el mundo anda. Pero las Escrituras, el Señor Jesucristo en Juan 11, versículo 25, dijo así, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y escuche, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Tengo poder, dice el Señor. ¿Cómo es? ¿Crees en mí? ¿Qué quiero creer? Estoy muerto, si estás muerto en delito y pecado, estoy muerto en delito y pecado. La Biblia me dice que hay un juicio, pero Cristo también me muestra que todo aquel que crea en Él no le echa afuera. Aunque esté muerto, yo te voy a levantar. Ahora te voy a levantar en el sentido espiritual, pero también te voy a dar vida en el sentido de la glorificación en el cuerpo. Entonces es importante eso. Pablo ya lo dijo, o no sabés que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Entonces es importante esto. Y bueno, voy a seguir un poco con el estudio, aclarando todas estas cosas que quería establecer, este pilar que le puse al título de la prédica, este pilar o la piedra angular de la iglesia. Amados, si sacamos esto, se cae todo, no hay cristianismo. No estamos hablando de, como muchos se atreven a decir, que yo no estoy a favor de doctrina secundaria, primaria. Estamos hablando de una piedra angular del cristianismo. Si Cristo nos resucitó, todo lo que puedas enseñar no sirve de nada, porque no está sostenido sobre nada. Ahora nosotros estamos sostenidos sobre la roca firme, sobre un fundamento. ¿Cuál es? Es que Cristo se levantó y nosotros estamos en Él. Y si Cristo se levantó, nosotros también nos levantamos. No sé si entienden estas cosas, son aburridas. De verdad, estamos hablando de vida, hay un juicio, hay una ira. La gente anda hablando de cualquier cosa. Yo la otra vez andaba predicando, hoy que es domingo, el viernes andaba predicando, y la hablé a alguien, me estaba hablando de una guerra espiritual, de atar demonios y cosas así, me decía. Andan en otras cosas, de verdad, hablando. Estas cosas, sí, Cristo se levantó, no pasa nada. ¿Y tu vida cambió si se levantó Cristo? ¿Pasó algo en tu vida? Porque si estás en Cristo, dice, te levantaste, sí, yo creí, pero bueno, dice que si te levantaste, es un símbolo para que andemos en novedad de vida. Algo tiene que haber pasado en tu vida. Entonces, hoy es un tiempo para buscarlo. Dice que María Magdalena fue de mañana. Las Escrituras dicen en Proverbios 8, versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Vemos que María fue temprano a buscar. No estamos diciendo que el que se levanta más temprano eso lo va a encontrar. No estamos diciendo, pero debemos buscarlo. Eso es un tiempo de gracia. Es un tiempo donde el Señor está. Va a llegar un tiempo donde no va a haber, amado, tiempo para buscarlo. Hoy es un tiempo para buscarlo. Dice Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto está cerca. María Magdalena salió en busca. María Magdalena no es como dice por ahí que era prostituta, nada. Era la mujer que tenía muchos espíritus. Esa es. No es eso que por ahí dicen que es. No, era una señora que el Señor le sacó muchos espíritus. Ella amaba mucho al Señor. Fíjese que salió a buscarlo. Lamentablemente lo fue a buscar en un lugar donde el Señor no estaba. Lucas 24:5 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo no está más en un templo, en una cruz colgado ahí. No lo busquen en esos lugares.
Búsquenla por medio de la oración sincera al Padre, por medio del arrepentimiento y la fe, creyendo en el Evangelio. ¿Mm? No hay cosa que si Cristo se me apareciera y se me sentara. Cristo no está más en eso. Es por medio de la fe, por medio del Evangelio. Entonces fíjese que, bueno, voy a seguir hablando, si no se nos va a pasar el tiempo. Cristo había anunciado muchas veces su muerte. A mí no me da tiempo de hablar todo, pero en Mateo 16, versículo 21, si no me equivoco, 16-21, y hay muchos textos. Yo voy a mostrar algunas de ellas nada más para que vea. Cuando hablaba del templo, que estuvimos viendo en Juan 2:18 al 22, que destruí este templo y yo lo levanté en este día, él estaba hablando de alguna forma en que él dijo que iba a destruir. No estaba diciendo del templo este. Ahí estaba la implicación de que Cristo iba a morir y se iba a levantar. Siempre estaba hablando de alguna forma que yo no entendía. Pero en lo que estuvimos viendo todos estos meses, que Jesús mostraba, destruí este templo y él se iba a levantar. Y en otra parte, en Mateo 16:21, dice, desde aquel día comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, versículo 21. Hay muchos textos. Voy a leer el último. Y subiendo Jesús a Jerusalén, en el camino tomó a los 12 discípulos, aparte le dijo, he aquí que vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de sacerdotes y a los escribas, los cuales le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, azoten y crucifiquen. Más al tercer día resucitará. Y así hay muchos tentos, la generación mala pide esto, no se le dará otra señal como la de Jonás, que estará 3 días, y bueno, será... Siempre estaba el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Cuál era? A pesar de eso, los apóstoles es como que estaban despistados, parece. No le amanecía. Pero muchas veces Jesús anunciaba y anunciaba su muerte y anunciaba su resurrección. Y a pesar de ello, todavía no entendían, no le había amanecido. Por supuesto no había venido el Espíritu Santo todavía. Una persona sin el Espíritu Santo, no, yo le puedo dar información. La persona puede asentir con su cabeza, pero si no cree de verdad y baja su corazón y entiende su corazón y siente una compunción en su corazón, el dolor que le pega así y hace sentir el pecado que ofendió a Dios, no va a sentir nada, tiene una información, incluso puede saber el Evangelio, incluso puede estar predicando, pero no ha sentido de verdad. Entonces es importante, dice que corrió, o sea, bueno, yo me voy a seguir avanzando. Dice, siendo oscuro el sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Bueno, salió corriendo, pero ¿dónde fue? Ya fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, que creemos que es Juan, que aparece ahí. Voy avanzando a grandes cosas. ¿Por qué? Porque María Magdalena tampoco entendía. ¿Qué entendía? Ella creyó que se habían robado el cuerpo. ¿Qué maldad hicieron esto? Los mataron y encima ahora se roban el cuerpo. Pues los voy a buscar a Pedro y a Juan para informarle. Ella lo interpretó así. Salieron, entonces empezaron a correr. Pero dice que uno de ellos llegó más rápido. No sabemos por qué. Quizá era más joven, quizá Pedro era un poquito más robustito, le costaba, que tenía más edad. Entonces él corría más así, más pesadito. El asunto que llega Juan. Pero fíjese, dice que Juan, a pesar de que llegó temprano, hizo así y no se atrevió a entrar. Pero Pedro, que venía siempre el pobre, a lo último, él sí. Dice, si usted lee el versículo 6-7, dice, luego llegó Simón y él sí entró. A pesar de que venía, a veces no se trata de quién va primero en la vida cristiana, amado. Significa por ahí podés venir a lo último, el otro que venía no se atrevió, y Pedro vino y sí entró. Ese era Pedro que hablamos nosotros, él entró y vio los lienzos. La palabra en el griego, vio ahí en el griego, tiene una implicación de que él vio, observó todo lo que estaba ahí guardándolo en su corazón. Y vio cada cosa que había sido enrollado, el Señor lo guardó, lo ordenó, como Él es un Dios de orden, dejó todo ahí. Hay más para hablar sobre eso, pero y aún no entendían ellos lo que dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No fue como Lázaro, que hubo que sacarle vendas, no fue como Lázaro que tenía olor ya. El Señor no lo dejó que viera corrupción.
no hubieron que correr las piedras como con Lázaro. El Señor lo levantó, dice. Entonces también entró el otro discípulo, creemos que es Juan. Y había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque había entendido. Porque aún no habían entendido, escuchen, no habían entendido que era necesario que Él resucitara. Ellos seguían sin entender. A pesar de todas estas cosas, seguían sin entender. ¿Qué creyó? Dice ahí, versículo 8 y 9. Que había resucitado, que Él era el verdadero Mesías. Eso le empezó a alumbrar. La revelación de ellos fue progresiva. Fue de a poco, le fue amaneciendo. Así que es como cuando yo le predico a personas y de a poco con el correr de años yo los veo que de a poco van entendiendo y de a poco le va resplandeciendo y a medida que van creciendo. Bueno, ellos tuvieron 3 años y medio con el Señor hablando y a pesar de eso no entendía. Dice que acá creyeron, creyó. Entonces hablaba en el sentido que él vieron eso y creyeron. El Señor lo estaba preparando de a poco, lo estaba fortaleciendo en su fe a ellos. Tenía mucha paciencia el Señor. Entonces, esa es la implicación que había ahí. Entonces los discípulos dice que volvieron a su casa. Hay una parte, ya no me da tiempo de hablarle, que después lo voy a mostrar en Lucas, si me da el tiempo. Pero es importante entender esto de creer, vuelvo de nuevo sobre lo que venía hablando antes. Es importante entender esto de la resurrección, porque volvieron, dice, a sus casas. 1 Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese porque nosotros resucitamos, 1 Pedro 1.3. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo, vuelvo a decir lo mismo, no resucitó, entonces es en vano. Pero María estaba de pie fuera otra vez. No voy a hablar sobre los otros evangelios sinópticos, pero ella dice que volvió de nuevo, se volvió ella. Ellos volvieron de nuevo volvieron a su casa, parece. Pero María no, estaba ahí María. Dice que lloraba, ella se inclinó. Bueno, yo mandé recién una foto, a los que están aprendiendo también en el aula, mandé una foto. ¿Qué era? Para que puedan entender que ella se inclinó, para que puedan ver, y en la foto van a ver que había como que estaba en el centro algo ahí, y a lo costado había unos nichos. Eso era, por supuesto, de una persona que tenía plata, que era José de Arimatea. Nadie tenía algo así para guardar la familia, algo así. Solamente una persona que tenía dinero podía tener algo así. Bueno, eso se inclinó, por eso se inclinó de la palabra ahí, inclinó a mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles. Bueno, en otra parte aparece, Marco creo que lo nombra de otra forma, joven o algo así, le dice, no me acuerdo bien. Entonces lo vieron ahí, dice que había sido, donde estaba sentado, dice, a la cabecera de todos los pies donde el cuerpo de Jesús ha sido puesto. Voy a seguir avanzando. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dice. Y ahí sigue hablando el relato. Que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y fíjese, porque a mí me asombra toda esta cosa, no sé si ustedes. Pero ella entra y ven todo sentado ahí y como que sin nada. Yo salgo corriendo. Claro, porque ella no sé si entiende. Usted entra y ve a alguien que está ahí y no se llevan. Y como si nada. Entonces, a mí me asombró cuando leí. Digo, aunque lo había leído muchas veces, digo, ella se asombra y estaban 2 sentados. Bueno, entonces dice, al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, más no sabía que era Jesús. Después voy a explicar un poco de esto, de que no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella tenía de alguna forma los ojos velados, podríamos decir, que no lo podía ver al Señor. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, alguien que trabaja ahí en el cementerio, es una persona. Señor, dice, pero la palabra no es curio, ahí como Señor, vamos a decir, como de alguna forma del Señor, la palabra del Señor curio, sino curie ahí es la palabra. Sería como cuando alguien se dice, acá creo que no se usa en nuestro país, pero cuando se dice Señor en otro país significa como un signo de respeto a alguien. Pero no es la palabra curios del Señor soberano, a que nosotros le decimos curios. Yo le podemos decir Señor a alguien en sentido de respeto, pero nadie se va a postrar a los pies de alguien, lo dice como respeto
a esa persona. Ahora conocimos curio, nosotros sí nos postramos ante el Señor, nos arrodillamos. Esa yo también, cuando digo Señor, en mi trabajo, otro, es alguien de respeto hacia algo. Pues ella es el Señor que le dijo acá al hortelano, pero en sentido de respeto. Señor, ¿tú sabes dónde se lo han llevado? Ella quería que lo llevaron, que lo sacaron, quizás que lo fueron a cambiar para otro lugar. No entendía todavía ella lo que había pasado. Entonces, él utiliza una palabra aramea que le dice Miriam, ahí, o María. Y ella dice, ella se volvió y le dijo, le dijo en arameo Raboni, que significa maestro para él. Y él le dijo, quiso tocar y dijo, deja de decirte a mí porque ahí no he subido al Padre. Bueno, ¿qué es este texto un poco complicado? No me toques. ¿Significa que Cristo no quería que lo toquen? Yo he escuchado otros expositores que dicen que que no le toque, que Jesucristo que iba a subir al cielo, después que iba a volver. Yo lo he escuchado decir en exposiciones bíblicas, y que descendió, volvió. No sucede así. No me toques en el griego koinea is me mou aptou. ¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué dice no me toques? ¿Que Cristo quería que no le tocara? No, no es así. Si ven en Mateo 28, versículo 9, dice, Mateo 28, 9, dice así, que Jesús permitió que ciertas mujeres, o sea, las mujeres lo tocaran, incluso se abrazaran a sus pies. Dice así, Mateo 28:9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Hicieron proscuneo, sería la palabra ahí. Lo tocaron, de alguna forma. ¿Por qué dice acá no me toques? Ahí me auto. Quería decir esto, la idea, amados. Esta señora amaba al Señor por lo que había hecho en su vida. Tenía un amor puro para él. No es como por ahí dice, no, que era la esposa, eso, que me he inventado cosas. No, no era. Le tenía un amor sincero por como él la cuidaba, la había amado. Entonces tenía eso. Y el Señor le dice, no me toques en el sentido de esto. María, deja de aferrarte a mí. No me toques en el sentido, no te aferres a mí, María, porque nuestra relación no va a ser la misma. Yo tengo que partir, me tengo que ir a mi Padre. Me vas a poder tener en el sentido de una nueva relación por fe ahora, como le vas a anunciar a mis hermanos ahora. Nuestra relación va a cambiar. Yo debo partir. No te asíes, no te agarres a mí. No te aferres a como yo estuve un tiempo, que estuve en una misión. Pero yo debo partir. Pero siempre estaré con ustedes. Pero por medio de la fe no te aferres a lo físico. Aférrate por medio de la fe a las cosas espirituales. Ese es el mensaje. No es que no lo podías tocar. ¿Por qué? Porque sería inconsistente con lo de tocarlo. Es más, les digo. Es más, se aparece a Tomás más adelante que voy a hablar y le dice, toca acá. Entonces, ¿cómo no toca? Toca, no toca, toque, no toque. No, no era. La idea es esa. No te aferres en el sentido sentimental. Yo no puedo permanecer. Tengo que partir. Pero siempre voy a estar, en ese sentido, la relación iba a cambiar, ella ya no va a existir más como estaba antes con ellos, comiendo, estado físico, lo iba a acompañar, se iba a seguir por fe, él tenía que subir, porque aún no es subido, o por Gar Anabecas ahí, o sea, tenía que subir al Padre y después iba a enviar el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Cristo también iba a descender. Esa es la idea ahí. Cuando ella se da vuelta, fíjese, lo veía y no pasaba nada, pero el Señor la llama por su nombre. Juan 10, versículo 27 dice así, ella le dice, Jesús le dice Miriam por su nombre, entonces ella da vuelta y lo conoce, Raboni. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, versículo 3 y 4, las ovejas oyen su voz y su oveja llama por su nombre y la saca. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El Señor nos llama a nosotros porque nos conoce, tiene una relación con nosotros. Entonces, ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Fíjese, cuando hablábamos todos estos meses, el Señor le dice, amigos, le dice siervos, pero acá cambia. Acá el Señor le dice hermanos. Ve, dile a mis hermanos. ¿Por qué hermanos? No sé si han estudiado parte cuando dimos en estos años la confesión o cuando dimos Romanos y dimos Gálatas. Yo veo que se llama la adopción. La adopción
que el Señor nos adopta por medio de Cristo, la filiación que nos traslada a su reino, ahora como familia, y nosotros somos hermanos de Cristo. Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación y te alabaré. Cuando vamos más adelante, Él entra y dice, pasa a vosotros, le dice, y él anuncia el nombre entrando con sus hermanos. Entonces, ella no nos llama siervo, ella nos llama amigos, Él nos llama hermanos amados. No sé si pueden entender esto. Somos sus hermanos. Aunque, ¿viste? El hermano del Señor Jesucristo, ¿cómo? Somos sus hermanos. Romanos 8, 14 y 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, adoptados, por supuesto. No como Cristo, en el sentido de que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos adoptados, es importante entender, no somos pequeños Cristo ni nada de eso. Gálatas 4, versículo 4 y 17, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de los hijos, por lo cuanto sois hijos de Dios. Envió a vuestro corazón, escucha, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, o si quieren ponerle hija, o hijo o hija, puede ser, pues la escritura dice hijo ahí. Pero también heredero de Dios por medio de Cristo. Y en el 3, 26 y 27 de Gálatas dice, por cual todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. En Hebreos 2, versículo 10 al 13 dice, porque convenía que aquel cuya causa, sin todas las causas, son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, creo que dice, perdón, el texto porque lo anoté, subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que se santifica y los que son santificados a uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, escuche, anunciaré mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, Salmo 22, versículo número 22. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos del Señor Jesucristo. Es más, Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Somos hermanos de Cristo? ¿La imagen de Cristo se está formando en ti? Porque si sí soy hermano, yo acepté a Jesús en mi corazón, ¿seguís siendo como eras antes? Porque si Dios te predestinó y eres un hijo de Dios, tiene que haber pasado algo. De a poquito, pero la imagen de Cristo, y Él dice que no se avergüenza. ¿Por qué? Quizá porque nosotros todavía no somos perfectos, quizá el acusador viene, estos son tus hermanos, fíjate cómo estás acá. No sé ustedes, yo no tuve hermanos, pero aquel que ha tenido hermanos, yo no, de verdad no sé qué es eso. Conocer un hermano más grande y el otro más chico, el otro capaz que esa cosa, y siente tu hermano y vos lo querés tapar, así como porque, no sé si le ha pasado, pero yo he visto en películas, he visto cosas, experiencias así, y él no se avergüenza de decir, sí, esos son mis hermanos, esos son mis hermanos. El Señor no tiene vergüenza. ¿Te avergüenzas tú de Cristo, de predicar de Cristo? Porque Cristo no se avergüenza de decirte, Él es mi hermano. Hoy yo veo muchas personas que ni siquiera hablan de Cristo, ni siquiera en los medios que tienen, en sus cosas, se atreven son cristianos y ponen cualquier cosa. Juan 1:2 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios. Es por medio de la fe en el Señor Jesucristo que nosotros somos sus hijos. Bueno, cuando llegó la noche de aquel mismo día, voy a seguir avanzando, versículo 19. De la semana, fíjese, otra vez el mismo día, primer día de la semana, entró el Señor y dijo paz a ellos. ¿Por qué la paz? Bueno, fíjese,
Porque Romanos 5.1 dice, son justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a anunciar la paz. Paz a vosotros, dice. A nosotros, ¿qué paz? La paz que yo les doy a ustedes. No es como la del mundo. La paz que van a tener ahora con mi Padre. Porque no está airado. Porque yo ya pagué la deuda. Ahora por medio del sacrificio que yo he llevado en la cruz, puedo decirle, les dejo esta paz. Tienen paz en su corazón. No va a haber aflicción y sufrimiento, eso no significa que no va a haber sufrimiento. Le puedo garantizar que en el mundo tendrán mucho más sufrimiento y muchas más aflicciones por causa de mi nombre. Pero pueden tener tranquilidad que algún día tendrán una paz eterna y vamos a estar juntos. Él vino a traer esa paz que no es como la del mundo. No es paz de que, tengo cosas, todo me va bien, el trabajo, mi familia. Le puedo asegurar que puede llegar a ser lo contrario. Va a haber muchas guerras, porque nosotros no somos amigos del mundo. No estamos para complacer gentes y parientes ni nada de eso. Tampoco para odiarlos. Pero el estar con Cristo va a hacer que estemos en paz con nuestro Padre y a veces va a haber guerra con el mundo. ¿Qué prefieres? ¿Estar bien en paz con tus familiares y tus amistades y estar airado con el día de juicio con la ira de Dios? Dejo la decisión a ustedes. Pero el Señor vino a traer una paz que no se puede comprar con nada, no la puedes comprar con dinero ni nada. Sigo avanzando. Bueno, dice que los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Voy a apurarme por cuestiones del tiempo. Se regocijaban viendo al Señor Jesucristo. Entonces le dijo, traed paz a vosotros, como el Señor, como me comisionó, así también yo os envío. Bueno, ¿qué es esta comisión? A mí no me da mucho tiempo de hablar de la comisión, pero Él los manda a predicar, sería eso. Cuando estuve hablando un poco de, creo que era la comisión, cuando estuve hablando un poco en Juan 17, si no me equivoco, que el Señor lo había comisionado a ellos para llevarlo en la gran Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, dice. Y Mateo 28, 18 al 20, ustedes saben. Y Jesús se acercó y viendo diciendo, toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra, por cuanto iba a ser discípulo a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué significa este versículo número 21? Que yo los comisionó. Bueno, nos mandó a ellos y a nosotros también a predicar el Evangelio. Eso es, si has resucitado con Cristo, porque si no has resucitado con Cristo, no le puedes predicar el Evangelio de la gracia, que hay perdón de pecados en la muerte, en la muerte de Cristo que morimos, pero también hay resurrección en Cristo Jesús. Si tenés vida y has resucitado, vos vas a anunciar esa muerte, pero esa resurrección también, porque también tenemos un mensaje que llevar. Lucas 24, 47 dice así, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Todas estas cosas eran necesarias que sucedieran, pero si Cristo murió, Cristo se levantó y nosotros tenemos vida, nosotros andamos anunciando ese mensaje de paz y de reconciliación con Dios, y eso es importante de entender. En el versículo número 22, y había dicho esto, sopló y le dijo recibir el Espíritu Santo si perdonáis algunos de los pecados, remitieron los pecados, algunos les será retenido. Es un texto un poco complicado y difícil de entender esto. Voy a tratar de ir al punto. Esta declaración de recibir el Espíritu Santo, podríamos decir algo simbólico, o cuando lo comisiona ellos. ¿Por qué lo digo? Porque en Hechos 2 es cuando desciende el Espíritu Santo, y esos son llenos. De alguna forma, él sopla el Espíritu Santo simbólicamente, podríamos decir, porque recién en Hechos es donde desciende. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Porque él todavía no había ascendido al Padre, y él ya había prometido que solamente cuando ascienda al Padre va a enviar el Espíritu Santo. Entonces, de alguna forma sopla o lo comisiona para estas tareas a ellos, pero no era como en Pentecostés, porque en Pentecostés había sucedido eso. Algunos dicen, no, pero había ascendido y ya bajó. No, porque en Hechos 1.8 dice que ellos se quedaron mirando así cuando él estaba ascendiendo.
Entonces no había ascendido todavía. La escritura dice que estuvo creo como 40 días ahí. Entonces no es que es eso, es una forma simbólica. Ahora, ¿qué es esto del versículo 27, los pecados? Nosotros, hermanos, no somos sacerdotes. Yo no puedo andar perdonando, Levantito, te perdono en el Padre. No puedo andar haciendo esas cosas. Nosotros, el hombre no puede perdonar, porque las escrituras dice que solamente Dios perdona. Marcos 2.7 dice, ¿y quién puede perdonar los pecados si solamente Dios? Marcos 2.7. Entonces nosotros no perdonamos pecados en el versículo número 23. ¿Qué quiere decir entonces esto de perdonar pecado de un creyente? Bueno, nosotros podemos declarar, yo les voy a confesar algo a ustedes. Yo he tenido muchos problemas cuando he hablado con muchas personas y le he preguntado sobre el Evangelio. Y dicen, ¿los evangelios son cuáles? ¿El Antiguo? No, el Nuevo Testamento. No, es Marco, Lucas, Juan. No, es algo, noticias buenas. Amado, amada, tengo que darte una mala noticia. ¿Qué? Yo estoy hace 20 años en el cristianismo. Está bien, digo, pero eso no significa que has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. ¿Qué dice? ¿Cómo es esto? Nosotros, el Señor nos dio esa autoridad. Amado, el Señor nos dio las llaves del reino para poder abrir y cerrar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿perdonamos pecados? No, nosotros anunciamos perdón de pecados por medio de la sangre preciosa en la cruz y la resurrección de Cristo. Eso es lo que hacemos nosotros. Gracias a la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz, que nosotros podemos llevar ese mensaje. Cuando una persona cree, las llaves que tenemos nosotros abren el reino, la puerta, y ellos entran por la puerta que es Cristo. Nosotros le decimos bienvenido. Y ellos pasan. Estaba diciendo que entonces que es por medio de la fe. ¿5 minutos me quedan? Que es por medio de la fe solamente que se puede entrar. Bueno, por razones del tiempo me quedó muchísimo material fuera. Que les digo algo, tenía preparado muchísimas cosas. Después, si los que están en el aula o fuera o acá también, me van a preguntar. Yo tenía evidencias, iba a dar sobre evidencias sobre el Señor Jesucristo, de ciertas evidencias porque que sobre Cristo, hablando sobre la ejecución de Cristo, que la tumba estaba vacía y otras cosas más que tenía preparadas. Aunque ustedes no lo crean, miren, bueno, estoy mintiendo. Estas son las cosas que iba a hablar y lo había dejado como algo suculento para el final. Pero bueno, después los que están ahí en el aula y acá también puedes preguntar, podía hablar sobre la ejecución, iba a hablar sobre las evidencias tempranas, que la tumba estaba vacía, y lo que había pasado con muchos de ellos. Pero voy a explicar algo por arriba que lo que más me parece relevante. Tengo muchas cosas, pero voy a cerrar con esto. Cuando termine Juan voy a hablar de Jacobo, de Santiago. Jacobo no creía en el Señor Jesucristo. Pablo no creía en el Jesucristo, andaba persiguiendo, matando, se burlaban los hermanos, vete para allá. ¿Qué cambió a estas personas? Pedro, que tenía miedo, pobre Pedro, así aunque lo amaba. ¿Qué los hizo hombres de valores estas personas? Pararse así, incluso Santiago dar su vida como muere Santiago, como dice cuenta la historia, que Santiago murió por causa de Pedro cabeza abajo. Pedro dice que la historia también que cuando Pablo también estaba ahí, entrega su cabeza, y mientras iba a entregar su cabeza, que iba a matar, creo que Nerón, él estaba orando por los soldados. ¿Qué pasó con estas personas que aborrecían a Cristo? Lo que pasó, amado, es que vieron al Cristo resucitado. Hoy no podemos ver a Cristo con nuestros ojos. La única forma que te puedo invitar a que veas a Cristo es por medio de la fe. No voy a dar argumentos fuera extra bíblicos ni cosas, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. No podés verlo, Cristo no está. Cristo se revela. Lo único que te puedo decir, que ores al Padre que te revela a Cristo en tu corazón. Implora, porque tenlo por seguro que un día el Señor va a venir
a juzgar a los vivos y a los muertos. Y si te resucitas, porque la Escritura dice que va a sonar la trompeta y te vas a levantar, y no dormiste en Cristo, ¡ay de ti! Hoy es un tiempo de gracia para que clames. Y quizás el Señor sople sobre tus huesos y te dé vida. Pero es preferible que duermas con fe creyendo en Cristo que no creas que seas un escéptico. Estamos hablando de tu salvación, estamos hablando de tu vida eterna. Y aquellos que han creído, que sigan avanzando, porque estas cosas, como dice el libro, se escribieron para que nosotros creamos, para que sigamos creyendo, para que sigamos llamando a otras personas también. Vamos a orar porque el tiempo se nos ha acabado. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha revelado, Señor, nos ha mostrado, Señor, su palabra, nos ha mostrado, Señor, a nuestros corazones que Cristo ha resucitado y nos ha revelado, Señor, que tenemos, Señor, esa esperanza fundamentada en Él. Le pido por aquellas personas que faltan, Señor, venir a Cristo, Señor, que Cristo se les revele a Él. Como siempre decimos, amén. 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 Amén.